Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto. El día de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos y es la calistenia. El deporte que llevo practicando durante muchos años, que sigo practicando y creo que lo seguiré practicando por el resto de mi vida. Quiero hablar de este tema específicamente para las personas que todavía tienen dudas de qué tipo de ejercicios hacer y cosas por el estilo. Les voy a hablar de las ventajas y desventajas de practicar calistenia según la experiencia que yo tengo y el tiempo y años que tengo practicándola, las dificultades que me he encontrado en el camino y las ventajas que me he encontrado en el camino de practicar calistenia. Para ello quiero mostrarles a todos ustedes la pantalla que tengo ahora, donde tengo el texto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para los que solamente me están escuchando, tengo la lista escrita y obviamente la voy a leer para todos ustedes, para los que me están escuchando, pero para los que me están viendo también pueden ver exactamente, tomar un screenshot o tomar notas, lo que ustedes quieran sobre este tema y sobre los puntos que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, empecemos hablando de la calistenia y empecemos hablando de las ventajas de la calistenia, ¿ok? Entre las primeras ventajas de las calistenias que yo considero que existe es, y la mayor y la más fuerte que tengo y la primera que se me vino a la mente fue, puedes hacerla prácticamente donde sea. ¿Por qué? El concepto de calistenia, que es entrenar con tu propio cuerpo, implica que tú vas a poder hacer lo que tú quieras de tus entrenamientos en cualquier espacio. Yo me he encontrado en las situaciones donde, por ejemplo, estoy viajando y me encuentro en una habitación de un hotel. Ahí puedo practicar calistenia, o por lo menos la mayoría de los ejercicios. Puedo hacer la mayoría de las cosas. Igualmente puedo entrenar full planche, igualmente puedo entrenar flexiones, igualmente puedo entrenar squats, igualmente puedo entrenar deadlift con una sola pierna, igualmente puedo entrenar paradas de mano. Hay una enorme versatilidad que tiene el hacer calistenia porque definitivamente no tienes ninguna limitante o tienes pocas limitantes referente al tema del espacio, el lugar donde hacerlo. Esa es una de las fortalezas que tiene la calistenia y para mí es una de las fortalezas más grandes que tiene la calistenia porque justamente el sitio donde yo vivo tenemos cambios de temperatura muy grandes. Hay veces donde hay temporadas, obviamente, por el clima, que hace mucho frío, hace nieve, es complicado salir de la casa. Y hay otras temporadas donde hace calor, es fácil salir de la casa, llueve poco, hace un buen sol, una cantidad de cosas. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero entrenar calistenia, yo no tengo la limitante del clima, porque puedo entrenarlo en mi casa tranquilamente. Puedo hacer los ejercicios que quiero hacer, puedo entrenar para el acondicionamiento que quiero lograr y no tengo que preocuparme por manejar, no tengo que preocuparme por tener algún accidente por culpa de la nieve, no tengo que preocuparme por ir a un gimnasio o algo por el estilo, porque justamente es muy fácil entrenar calistenia en casi cualquier parte. Requieres un espacio muy pequeño. Requieres un espacio muy pequeño, lo cual es importante. O sea, prácticamente yo diría que requieres el espacio de tu cuerpo. O sea, tu estatura, si extiendes tus brazos, más o menos esa distancia es lo que necesitas de espacio a nivel cuadrado, ¿verdad? Para poder hacer ejercicio. Es decir, que en una habitación pequeña puedes hacerlo. Y como les digo, eso depende también del ejercicio que quieras hacer y las actividades que quieras hacer, porque incluso yo podría decirte que podrías hacer una serie de flexiones, una rutina de flexiones, una rutina de parada de mano y una rutina de piernas tranquilamente en un pedazo pequeño de una habitación de un hotel. Lo sé porque lo he hecho. Yo me acuerdo que yo tenía muchos viajes cuando vivía en Venezuela, porque trabajaba en una empresa en la parte de soporte técnico, en la parte de soporte a los usuarios, y me tocaba mucho viajar a las empresas con las que yo trabajaba para poder asistir a las personas, y obviamente me tenía que quedar en hoteles, porque obviamente tengo que quedarme en hoteles para poder dormir, porque eran viajes de varios días. Y en esas habitaciones de hotel yo llegaba a hacer ejercicio, y me acuerdo claramente de cómo mis compañeros, los múltiples compañeros que llegué a tener, se quedaban impresionados del hecho de que yo no perdía la rutina nunca a pesar de que estaba viajando. Y yo siempre les decía lo mismo. El hecho de que yo sé que yo puedo hacer los ejercicios en prácticamente cualquier lugar, no necesito mucho espacio o el espacio que necesito no es tan estricto, no es tan complicado como otras personas creen, es lo que me motiva a mí a seguir entrenando. Porque si yo sé la enorme cantidad de dificultades que puedo encontrarme para poder hacer ejercicio, no voy a querer hacer ejercicio. Entonces, mientras más fácil es para mí poder hacer ejercicio, mejor. Esa fue una de las cosas que más me gustó de poder empezar a practicar calistenia y una de las ventajas, por no decir la ventaja más grande que le veo yo a la calistenia y que invito a todo el mundo que entrene con su propio cuerpo o por lo menos una vez al día o una vez al día o una vez a la semana, de vez en cuando
búsquense algunas rutinas de su propio cuerpo para que cuando se encuentren con situaciones donde no puedan ir a un gimnasio, no sea tan negativo para ustedes el no poder entrenar. ¿Ok? El segundo punto del que quiero hablar es que se necesita poco o muy poco equipo. Quiero aclarar algo. Cuando me refiero a poco o muy poco, quiere decir que hay algunas cositas que se van a necesitar. Y si lo ven, lo tengo también en el punto de las desventajas. Pero ya voy a hablar de eso cuando hablemos del punto de las desventajas. Cuando me refiero a poco o muy poco, es que la mayoría de los ejercicios, sobre todo cuando los practicas en calistenia, no necesitas hacer algo que requiera de un equipo. En la mayoría de los casos, cuando tengas un espacio, sobre todo si es un espacio donde puedes tirarte en el piso, no, que no sea doloroso, o sea, no estoy hablando de tierra como tal, no estoy hablando de un cemento duro, sino que sea un espacio bastante cómodo para hacer ejercicio, tú puedes hacer una rutina completa con muy pocos equipos. Hay personas que consideran que es necesario comprar parelets, que son las pequeñas paralelas chiquiticas, las que se ponen en el piso. Hay gente que les gusta comprar esas cosas por un tema del manejo de la muñeca. Realmente no hay necesidad, puedes practicar mucho ejercicio directamente con las palmas en el piso. Hay otras personas que les gusta comprarse, como por ejemplo, pesas para hacer ejercicio de pierna, para aumentar el peso y la dificultad. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Hay personas que les gusta comprarse ligas, hay personas que les gusta comprarse anillos, pero si te pones a analizar el escenario apropiadamente, sobre todo si estás empezando a hacer ejercicio, realmente no necesitas nada de esto. Y se los voy a decir de corazón, realmente necesitas muy poco equipo para poder empezar a entrenar calistenia, sobre todo si lo quieres empezar en tu casa. Si quieres empezar en tu casa, necesitas muy poco equipo para empezar. Realmente necesitas una sola cosa para empezar, que es la barra de pull-ups. Porque realmente todo lo demás lo puedes hacer con tu propio cuerpo e incluso lo puedes hacer con algunas herramientas que tengas en tu casa. Por ejemplo, hay gente que coloca 2 sillas frente a frente y con ello, o de espalda a espalda, y pueden hacer paralelas o ejercicios de fondos de paralelas tranquilamente con estas 2 sillas. Ahora, yo recomiendo que las pongas frente a frente porque creo que por cuestión de balance es mejor hacerlo de esa manera, porque si lo pones espalda con espalda no sé qué tan estables sean. Y recordemos que cuando estás haciendo ejercicio calistenia, lo ideal, sobre todo si estás empezando, es que tengas espacios estables para poder hacer los ejercicios apropiadamente, evitar lesiones. Ya cuando seas un atleta más avanzado, o ya tengas, no sé, 3, 4, 5 años entrenando calistenia, vas a poder tranquilamente poder trabajar con sitios más inestables bajo cierto nivel de control. Yo estoy completamente en desacuerdo con esas personas que entrenan squats en las esferas estas o en los domos o las cosas esas de plástico y tú le ves las piernas temblando. Señores, eso no tiene ningún tipo de valor positivo. Voy a darles un pequeño nugget de información. Eso no tiene ningún tipo de valor positivo en el entrenamiento, así que no lo hagan. Eso está mal, eso puede generarles una lesión. La falta de estabilidad puede ser más dañino que positivo y que supuestamente lo que estás entrenando es estabilidad y lo que puedes terminar es lesionándote una rodilla o lesionándote la espalda o en algo muy delicado, eso es algo muy grave, así que eviten hacerlo. Pero por espacios poco estables me refiero a, por ejemplo, cuando practicas anillas, las anillas son muy inestables y tú tienes que fortalecer el cuerpo, tienes que fortalecer el músculo para poder mantener la estabilidad en ese ejercicio. Entonces, en ese caso, sí. Pero en la mayoría de los casos, no necesitas entrenar en espacios inestables o no deberías entrenar en espacios inestables. Volviendo al tema, por ende necesitas poco o muy pocos equipos. ¿Por qué? Porque yo no tengo que preocuparme de tener una máquina de cable para poder hacer hombros. Yo no necesito preocuparme por tener un rack de pesas para poder hacer squats. O no necesito preocuparme por tener una barra olímpica para hacer press de banca. No lo necesito, no me necesito preocupar por esas cosas porque en la mayoría de los casos los ejercicios que estoy haciendo son con mi propio peso y los puedo hacer donde yo quiera con muy poco equipo. El tercer punto, la tercera ventaja, sería variedad de ejercicios para grupos musculares. Muchas personas, y esto no estoy diciendo que no sea algo que también ocurra en el ejercicio de los gimnasios, ¿ok? Voy a poner la cámara, se me olvidó poner la cámara para el tercer punto, que es variedad de ejercicios para grupos musculares. Yo no estoy diciendo que esta variedad de ejercicios, o que no haya variedad de ejercicios en un gimnasio, ¿ok? Pero en la mayoría de los casos hay una serie de ejercicios que tienden a ser bastante comunes al momento de entrenar en un gimnasio. Puedes variar porque tienes muchas pesas, tienes cables, tienes otras herramientas, pero en la mayoría de los casos
tienes diversidad en los gimnasios y también tienes diversidad al momento de practicar calistenia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando yo quiero entrenar brazos, o no brazos, empuje, por ejemplo. Quiero entrenar empuje. Tengo flexiones con una mano, tengo flexiones en pico, tengo flexiones hindú, tengo muchas variedades que tengo si las flexiones las quiero hacer con las manos cerradas, con las manos en medio, con las manos abiertas, de arquero, reduciendo el tiempo, aumentando el tiempo, variando la posición, moviéndome de un lado para otro, caminando hacia adelante o caminando hacia atrás, haciendo lo que se llama caminata de oso, caminata de lagarto. Hay una cantidad de variedad de ejercicios que puedes hacer que te pueden ayudar con el grupo muscular que quieres entrenar y te da un poco de libertad y un poco de diversión. Obviamente, volviendo al tema de la parte de los espacios, en el primer punto, si tienes un espacio muy limitado no vas a poder hacer un ejercicio como por ejemplo caminata de lagarto, ¿ok? No tiene sentido porque no tienes espacio. Pero, ok, te adaptas tu rutina en ese momento a ese espacio e intentas buscar lo mejor de los dos mundos. Pero existe la variedad mientras tengas ciertas cosas o ciertas posibilidades de hacer. Por ejemplo, puedes hacer flexiones inclinado poniendo las piernas, no sé, en un mueble, en un sofá y haces flexiones inclinado. O puedes hacer flexiones declinado colocando tus manos en el sofá con los pies en el piso y quedas en otro ángulo. Y así hay muchísimas variaciones. Adicional a esto, para las personas que están empezando a entrenar, que creen que si no pueden hacer una flexión no pueden practicar calistenia, o si no pueden hacer una pull-up no pueden practicar calistenia, o si no hacen un squat no pueden practicar calistenia, esto es completamente errado. Hay muchas variaciones para atrás. Hay muchas variaciones que puedes hacer del mismo ejercicio o del mismo grupo muscular que son para ejercicios más fáciles o versiones más fáciles. Por ejemplo, no puedes hacer flexiones. Muy bien, haz flexiones con las rodillas en el piso. No puedes hacer flexiones con las rodillas en el piso. Puedes hacer flexiones en la pared para empezar a generar movimiento en el músculo y que el músculo se empiece a acomodar en base al peso que tú tienes. Y conforme vas bajando la inclinación, se va a hacer un poco más difícil. Eventualmente puedes hacer flexiones en un sofá, hasta que eventualmente puedas hacer flexiones con las rodillas o puedas hacer flexiones de manera regular. Incluso entre flexiones regulares hay varias graduaciones que puedes hacer hacia abajo, como por ejemplo, tal vez no puedas hacer una flexión completa, pero puedes hacer negativos. O tal vez puedes hacer múltiples flexiones, ponte que puedas hacer 4 o 5, pero puedes hacerlas lentas, con cierto nivel de control, con cierto nivel de movimiento. Toda esta parte de adaptabilidad, de movimientos, de hacer diferentes ejercicios para el mismo grupo muscular, hace que la calistenia sea un excelente ejercicio, que sea un excelente deporte para hacer. Y a mí me encanta hacerlo precisamente por eso. Yo cuando tenía problemas para hacer pull-ups, una de las cosas que empecé a hacer fue remo invertido en una paralela. Sé que suena un poco complicado. A ver si los puedo expresar de una mejor manera. Imagínense las dos barras paralelas, ¿verdad? Una al lado de la otra. Yo colocaba mis manos en la barra paralela, montaba mis pies en la barra paralela y por ende quedaba acostado como en diagonal. Quedaba de esta manera. O sea, que está la barra paralela y yo quedaba de esta forma, ¿ok? Para las personas que me están viendo en el video que puedan verme. Y por ende hacía el movimiento en subida. Entonces hacía el movimiento como si fuese un remo en las paralelas. Y eso me ayudó muchísimo a condicionar mi espalda, a condicionar los músculos de mi espalda para poder alcanzar los pull-ups. Porque yo al principio no podía hacer pull-ups. Hacía negativos, los hacía saltando, bajaba muy lento, poco a poco, hasta que eventualmente conseguí hacer pull-ups. Y cuando logré hacer pull-ups, la adapté a mi ejercicio y fui subiéndolos poco a poco. Entonces sí, nadie realmente empieza haciendo todos los ejercicios necesarios, entre comillas, para poder practicar calistenia, pero sí existe una enorme variedad de ejercicios para los grupos musculares, tanto para las personas que están empezando como para las personas que ya son avanzadas, porque te aseguro que si tú eres una persona que está practicando calistenia de manera avanzada o ya tienes un cierto nivel de condición física avanzado, aunque no practiques calistenia, te aseguro que te puedo conseguir algún ejercicio de empuje, de jalada o de piernas que te va a costar más de lo normal porque no has entrenado ese ejercicio y no has entrenado tu cuerpo para hacer ese ejercicio, esa actividad. Y por eso es que yo veo a las personas que practican en un gimnasio y tienen espaldas súper fuertes, no lo voy a negar, son personas de admirar, le han dedicado mucho tiempo a sus
grupos musculares y a sus músculos y a sus ejercicios. Pero si yo agarro a esa persona y le digo, ok, vas a ponerte en tuck de front lever, en front lever en tuck, no lo pueden hacer. No tienen la forma de controlar sus músculos y aunque lo hagan, lo van a hacer temblando y lo van a hacer de mala manera porque su cuerpo no está acostumbrado y porque aparte son ejercicios más difíciles de lo que la gente cree. Entonces sí, hay mucha variedad tanto en la parte fácil como en la parte difícil para las personas que quieran practicar calistenia. Y el otro punto, el cuarto punto y la cuarta ventaja es la mayoría de los movimientos son compuestos, lo cual para mí es algo positivo porque yo tengo muy poco tiempo para hacer ejercicio o le dedico muy poco tiempo a mis ejercicios. Yo dedico aproximadamente entre 45 minutos, 35, 45 minutos aproximadamente. A veces me extiendo para 1 hora si tengo la capacidad de hacerlo y lo hago, pero en la mayoría de los casos no voy a poder hacerlo porque tengo un tiempo limitado, tengo otras actividades, tengo el podcast, tengo mi trabajo, quiero pasar tiempo con mi familia, con mi novia, entonces tengo un tiempo muy limitado. ¿Qué pasa? A la mayoría de los ejercicios, ser ejercicios compuestos, yo puedo tranquilizarme de que si yo estoy haciendo un ejercicio, yo estoy trabajando muchos músculos a la vez. Eso no quiere decir que cuando tú estás, por ejemplo, en un gimnasio, no hayan ejercicios que no sean compuestos. Hay muchas ventajas de practicar calistenia que también se ven en ejercicios del gimnasio. Sin embargo, en mi caso, por ejemplo, en el caso de la calistenia, sumado a los beneficios que ya yo les estoy diciendo, los primeros 3, adiciono que yo no me tengo que preocupar tanto por ejemplo, entrenar la parte frontal del hombro y los tríceps cuando ya yo sé que estoy haciendo una flexión. Si yo estoy haciendo una full plancha, ya yo sé, o un straddle planche, ya yo sé que puedo, por ejemplo, que ya yo ahí estoy entrenando antebrazos, mis tríceps, mis hombros e incluso la parte estirada del bíceps. O sea, el hecho de que tengas el bíceps estirado durante la plancha ha demostrado que eso también estimula el aumento del músculo del bíceps, a pesar de que no lo tengas en concéntrico, sino que lo tengas excéntrico, lo tengas estirado completamente. Esa parte de fortalecer el músculo en esa posición también hace que crezca. Adicional a eso el abdomen, adicional a eso los glúteos, adicional a eso las piernas, porque tienes que mantener las piernas a cierta altura, el lumbar. O sea, entreno una gran cantidad de ejercicios. Muchas personas me preguntan, y este es uno de los ejemplos que le tengo para decir de los movimientos completos. Muchas personas me preguntan cuando estoy haciendo ejercicio que qué hago yo para hacer abdominales. Y mi respuesta es que yo no hago abdominales. O no hago tanto abdominales como la mayoría cree. ¿Por qué? Porque la gente piensa que cuando tú practicas calistenia y ven a estas personas con abdominales marcados, piensan que es que entrenan abdominales todos los días. Y la respuesta es que sí, pero indirectamente. Intenten mantener un front lever o un straddle lever para que ustedes, un straddle front lever para que ustedes vean la cantidad de fuerza que necesitas tener en tu abdomen y en tu lumbar para poder mantener las piernas de manera recta. Que no es que las tengas así inclinadas para arriba ni nada, no. Recto completamente. Eso requiere mucha fuerza en el abdomen y mucha fuerza en el lumbar para mantenerlas lo más estable posible. Igualmente un straddle planche. Cuando tú estás en un straddle planche, tú tienes que apretar todo el centro de tu cuerpo para mantenerlo en el sitio donde está. Es increíble la cantidad de fuerza que necesitas aplicar para poder mantenerte en esos ejercicios. Pero ok, cualquiera me diría, muy bien, Enrique, obvio, lo estás hablando de los ejercicios más difíciles, pero ¿cómo lo dices de los ejercicios más fáciles? Por ejemplo, ¿cuántas personas pueden mantener un plank de 1 minuto? El plank. Las personas que no saben qué es el plank o han escuchado el plank con otros nombres, es el ejercicio donde pones los codos en el piso y estás en la punta de los pies y la idea es que te mantengas en esa posición por la mayor cantidad de tiempo. Para las personas que me están escuchando y sepan de qué ejercicio estoy hablando, ¿cuántas personas han logrado mantener un plank por más de 1 minuto? O por más de 2 minutos, o por más de 3 minutos. ¿Cómo se sienten sus abdómenes? ¿Cómo se sienten los abdominales? ¿Cómo se sienten los oblicuos? ¿Cómo se sienten sus hombros? ¿Cómo se siente su espalda? Incluso hay personas que me han reportado que hasta le empiezan a doler las piernas. ¿Por qué? Porque necesitas tener una concentración y apretar todo el cuerpo prácticamente para poder lograr hacer ese ejercicio de manera apropiada. Entonces es un ejercicio compuesto. Tienes muchos músculos, no es un solo músculo. Ahora, como les dije, eso no quiere decir que en un gimnasio no hayan ejercicios que no sean compuestos, obviamente.
Claro que los hay, o sea, no voy a negar esto. Esto no es una competencia de ver cuál es mejor o cuál es peor, si el gimnasio es mejor que la calistenia o si la calistenia es mejor que el gimnasio. Pero si estás en la duda de por cuál empezar y te llama la atención la calistenia o la gimnasia, porque son hermanas muy, muy, muy cercanas, diría yo, si te interesa alguna o la otra y piensas que por practicar calistenia o por practicar gimnasia no vas a obtener los resultados que obtiene una persona que está entrenando en un gimnasio, te aseguro que no es tan así. Hay ciertas limitantes, hay ciertas cosas que no vas a poder lograr en la calistenia, hay ciertas desventajas de entrenar calistenia y de ahí es donde vengo a hablar en el segundo punto, donde voy a profundizar un poco más, pero no quiero que con estas desventajas te desmotives. Si eso es lo que te interesa hacer, velo bien, analiza qué es lo que quieres lograr, qué es lo que te llama la atención de la calistenia y practícalo igualmente, hazlo. Y aunque no sea algo que practiques fijo, o sea, que sea lo único que hagas, sino que quieres meter calistenia unos días, ir al gimnasio otros días y practicar un deporte los fines de semana, no hay ningún problema. Puedes hacer una combinación de gimnasio y calistenia. Incluso muchas personas recomiendan hacer combinaciones de gimnasio y calistenia porque eso ayuda en las dos disciplinas a mejorar una y a mejorar la otra. Realmente conozco muchas personas que lo hacen. Incluso podría decir con bastante seguridad por las cosas que he aprendido y que he leído que los que practican gimnasia artística y los que practican calistenia, la mayoría o varios, no voy a decir todos, varios tienen ciertos días donde entrenan con pesas o con ligas de fortalecimiento para generar acondicionamiento físico, sobre todo en movimientos que son muy complicados, como por ejemplo la plancha. ¿Por qué? Porque la plancha es un movimiento de palanca y si lo haces teniendo poco cuidado, ¿verdad? Si no eres muy cuidadoso haciendo una plancha, un straddle planche o un straddle front lever, que son ejercicios de palanca, si no lo haces bien, tienes el riesgo a lesionarte, ¿ok? Por eso es que muchas personas utilizan ejercicios en el gimnasio o van para los gimnasios para entrenar acondicionamiento para los músculos, para las articulaciones, para los tendones, para poder fortalecer su cuerpo en línea general, para luego lanzarse a hacer estas actividades más difíciles porque ya tienen su cuerpo más acondicionado. Muy bien, estas son las ventajas. Ya mencioné algunas desventajas, por cierto, en el medio del camino. Es inevitable que tengas que mencionar las desventajas mientras estás hablando de las ventajas porque, irónicamente, muchas de las ventajas de la calistenia también son sus propias desventajas, pero vistas de otra manera. Y eso es lo que quiero hablar ahora. Empecemos hablando por las desventajas. Y el primer punto del que quiero hablar sobre las desventajas de la calistenia es que hay muy pocos lugares acondicionados, entre comillas, para practicar calistenia. ¿Recuerda que les dije que se puede practicar calistenia en casi cualquier lugar y casi donde sea? Sí, pero hay una pequeña dificultad. Si, por ejemplo, eres una persona que está acostumbrada a entrenar calistenia en tu casa y te vas a entrenar a un parque y el parque, el piso está construido de cierta manera y tiene estas como pullitas, ¿verdad? Que es como que es incómodo estar en el piso o el piso está muy caliente porque está recibiendo mucho sol y no tienes un espacio para entrenar bajo la sombra o algo por el estilo. Entrenar tu rutina va a adicionar dificultades que no deberías tener al momento de hacer ejercicio. Como por ejemplo, el piso está demasiado caliente, no puedo hacer flexiones porque las manos se me queman. Se me quema la piel de las manos o no aguanto el calor de en la piel de las manos y no puedo hacer plancha por eso. O no puedo hacer ejercicios en las barras de pull-ups porque las barras están tan calientes que me quemo las manos, me arden, me duelen y no puedo terminar mi rutina de pull-ups porque supongamos que estás intentando hacer 15 lento y ya vas por las 10 y las manos las tienes cocinadas, ¿verdad? Del calor. Y eso nos pasaba muchísimo en el parque cuando yo entrenaba en Venezuela, en el Parque Las Ballenas. Las barras no estaban bien acondicionadas al principio. Las barras no estaban bien acondicionadas para practicar calistenia. Después de eso, el equipo de ProBarras, José Díaz, lo agradezco muchísimo, uno de mis mentores a nivel de calistenia, tiene un canal de YouTube que se llama ProBarras. Él y su equipo de personas acondicionaron todo el ambiente para poder entrenar calistenia de manera apropiada y le pusieron una pintura especial a las barras, lo que hacía que las barras no se calentaran tanto. Inevitablemente se van a calentar porque están bajo el sol, pero no se calentaban tanto y era mucho más fácil practicar calistenia en esos ejercicios. Pero yo me acuerdo que yo tuve que comprarme guantes
para poder hacer calistenia porque no aguantaba el calor de las manos y no podía hacer mis rutinas completas, pero los mismos guantes hacían que entrenar fuese incómodo. Entonces, complicado conseguir un lugar que esté full acondicionado para poder practicar calistenia de manera óptima. Vuelvo y repito, si estás, por ejemplo, entrenando en una habitación de un hotel, si la cama no te da suficiente espacio para poder hacer la rutina de flexiones que quieres hacer, inevitablemente tienes que adaptarte. No puedes entrenar a hacer las cosas que quieres hacer porque tu cuarto o el cuarto donde estás no estás acondicionado. Si vas, por ejemplo, al gimnasio del hotel y el hotel no tiene las barras necesarias para poder hacer los ejercicios que quieres, no puedes hacerlo. Por ejemplo, en el complex donde yo vivo hay un mini gimnasio y ahí hay una barra fija, pero la barra fija está muy cerca del techo y no puedo hacer muscle ups porque si lo hago me doy un golpe en la cabeza y ahí quedé. Entonces, no todos los lugares están acondicionados de manera apropiada para poder practicar calistenia de manera óptima. Por eso es que existen estos grupos como por ejemplo ProBarras, que se encargan de vender herramientas portátiles para poder tener un equipo necesario o un ambiente acondicionado para tus entrenamientos. O hay otras personas que fue una vez lo que yo llegué a hacer, una vez ir a un gimnasio de gimnasia artística, donde ahí sí tienen todos los equipos necesarios para obviamente practicar calistenia con toda normalidad. El ambiente está controlado, está bajo techo, bastante fresco, el piso es prácticamente puras colchonetas, entonces es mucho más fácil entrenar. Tienes todo igualmente la dificultad de hacer los ejercicios, pero está mucho mejor acondicionado. Pero no todo el mundo tiene acceso a un gimnasio de gimnasia artística. No todo el mundo tiene acceso a un equipo como el equipo de ProBarras. La mayoría de las personas que practican calistenia o entrenan en su casa o van para un parque o el parque más cercano que tengan. Y aunque esto no está mal, hay que tomar en consideración las dificultades que tiene de entrenar en un ambiente que no está 100% controlado, como les dije, que las barras estén muy calientes, que el piso no esté acondicionado para poder entrenar de manera apropiada, que el equipo que estás utilizando no está hecho para lo que quieres hacer y por ende no puedes hacer ese ejercicio de manera óptima. Y el problema de no hacerlo de manera óptima puede llevarte incluso a que te lesiones, porque si intentas, por ejemplo, hacer un muscle up en una barra que no está acondicionada para poder hacer ese ejercicio, puedes terminar lesionándote gravemente, cayéndote o dándote un mal golpe y retrasar tu entrenamiento solamente porque intentaste hacer un ejercicio en un ambiente que no está bien acondicionado. El segundo punto, la segunda desventaja, es referente a la segunda ventaja, que sería los pocos equipos que se necesitan son casi que obligatorios, ¿ok? Le pongo en su pantalla para que lo puedan ver. Los pocos equipos que se necesitan son casi obligatorios. Por ejemplo, una barra de pull-ups. ¿Por qué digo esto? No es que a juro necesitas tener una barra de pull-ups para poder hacer ejercicio de espalda en calistenia, pero sin lugar a duda los ejercicios de espalda que puedes hacer en calistenia sin una barra de pull-ups son muy, muy, muy limitados. Y en la mayoría de los casos son para personas que están en un cierto nivel de entrenamiento. O sea, para poder hacer ese ejercicio, realmente ya tienes que haber pasado un cierto nivel donde para llegar a ese nivel necesitas una barra de pull-up. ¿Me explico? O sea, los pocos ejercicios que hay de espalda que no requieres de una barra de pull-ups, los que realmente tienen una dificultad considerable, los tienes que hacer después de que ya hayas entrenado en una barra de pull-ups. Pero antes, realmente el estímulo es muy bajo. Solamente se me viene uno a la mente y realmente estoy consciente que el estímulo en los músculos de la espalda es tan bajo que no creo que vayas a generar ningún cambio impactante al momento de hacer esos ejercicios. Entonces, hay equipos que podríamos considerar que son necesarios, casi obligatorios, para poder hacer las actividades. ¿Por qué lo digo? Porque sí, tú puedes practicar calistenia y nada más hacer flexiones. Tú puedes hacer calistenia y nada más hacer flexiones y ejercicios de piernas como squats y lunge. Pero inevitablemente tienes que entrenar espalda porque es parte de la rutina. Hay muchos ejercicios que requieren que fortalezca la espalda. Inevitablemente te vas a conseguir en esta situación incómoda donde vas a tener que comprarte una barra de pull-ups. O en el mejor de los escenarios, comprarte lo que muchas personas se compran, que son las barras paralelas portátiles, las altas. Cuestión de que puedas hacer pull-ups desde el piso. Ahora, ¿cuál es la dificultad que agrega este equipo? Es que para poder hacer la pull-up la tienes que hacer en posición de L y hacer pull-ups en posición de L es como 10 veces más difícil que hacer pull-ups
de forma regular. Entonces, vuelvo y repito, las cosas que puedes hacer para adaptar el equipo o las cosas que necesitas para poder entrenar sin comprar lo que se considera entre comillas necesario, igualmente requiere que tengas un cierto nivel de entrenamiento para poder hacer las cosas. ¿Se puede jugar con eso? Sí, claro. Por ejemplo, como les dije, las barras paralelas altas portátiles, yo puedo poner los pies en el piso, colocar las manos de manera invertida en la barra paralela y hacer jalada, hacer lo que se conoce como remo invertido en la barra paralela. Claro que lo puedes hacer. Y si colocas una silla al frente, obviamente estás acondicionando tu cuerpo para hacerlo de una manera apropiada. No hay ningún problema, claro que lo puedes hacer. La cosa es que cuando te toque pasar a la pull-up, vas a tener que hacerlo lo más probable en una posición de L, y eso es mucho más difícil que hacer una pull-up en una posición regular. Entonces vas a hacer un brinco considerable de dificultad por la limitante que tienes de no tener un equipo que se considera casi obligatorio. Este es por poner un ejemplo. Hay otras personas que consideran que los equipos necesarios para practicar calistenia son cosas como, por ejemplo, las anillas. Yo estoy en desacuerdo con esto. Tú puedes no utilizar anillas y acondicionar tu cuerpo a ejercicios de pull-ups, de empuje y ejercicios de jalada. Sin embargo, las anillas adicionan un cierto nivel de dificultad, de estabilidad, que te obligan a fortalecer tus músculos y a tener más control de la fuerza que estás aplicando, porque si no estás temblando de un lado para el otro, pero no es vital. No es vital. Sin embargo, sí es casi vital que tengas una barra de pull-up para poder hacer ejercicios de espalda, para poder hacer ejercicios de bíceps, para poder fortalecer tus antebrazos. Es necesario hasta cierto punto que tengas este equipo. Ahora, ¿cómo lo harías? Bueno, hay barras de pull-up que se pueden comprar que son desmontables. Yo tengo una barra de pull-ups desmontable en mi cuarto y esa es la que yo utilizo para ponerla en la pared, hago los ejercicios que tengo que hacer, la desmonto y la guardo. Pero la necesito hasta cierto punto. Si quiero mantener un buen acondicionamiento físico de mi espalda y de mis bíceps, y sobre todo para ese tipo de movimientos como para hacer el front lever, el straddle front lever y cosas por el estilo, inevitablemente necesito tener una barra de pull-up, y en la mayoría de los casos es lo que yo le recomendaría a todas las personas que se comprasen, que compren, ¿verdad? Les recomiendo a todos que compren eso si van a empezar a practicar calistenia, sobre todo si lo van a practicar en su casa. Si lo van a practicar en un parque o si lo van a practicar en un gimnasio, me imagino que en la mayoría de los casos tienen que ubicar el espacio o la herramienta que van a utilizar para poder hacer los pull-ups. Por ejemplo, en el caso de un parque, cualquier barra que esté suspendida, lo suficientemente alta para que ustedes no toquen los pies al piso, pero no tan alto como para que no lleguen, ¿verdad? Se lo dice una persona que es bajita y tiene esa dificultad. Cada vez que voy por un parque a hacer ejercicio, tengo que buscar la barra perfecta donde pueda estirar completamente mis brazos y no tocar el piso. Eso es bastante fácil. Por mi estatura es bastante fácil. Pero también tengo que buscar una barra que sea lo suficientemente baja como para poder alcanzarla saltando o en su defecto escalando. Pero escalando, o sea, está generando un cierto nivel de dificultad. Que muchas personas me dirán como que, bueno, pero esa dificultad también es parte del ejercicio. Nah, sí, no, si eres más como que una persona que le gusta ser bueno en casi todo o generar un cierto nivel de atletismo, pues no hay ningún problema. Pero si eres más estricto con tus rutinas de ejercicio, sobre todo si estás ejerciendo rutinas de fuerza, no quieres agotar la espalda escalando a la barra cuando te toca hacer un front lever, ¿ok? O cuando te toca hacer un straddle front lever o un back lever y cosas por el estilo. Pero bueno, en este caso, como te digo, si estás buscando en un parque o si estás buscando en un gimnasio, busca la herramienta que esté más apropiada para poder hacer el ejercicio, pero inevitablemente, donde sea que vayas a hacer ejercicio, a menos que sea por un viaje de una semana o un par de días y no tengas la posibilidad de hacerlo, pues no pasa nada. Pero si vas a buscar algo, un lugar para poder hacer ejercicios de calistenia y empezar a practicar calistenia, es necesario que consigas este lugar que te estoy diciendo para poder trabajar de manera apropiada tu ejercicio de calistenia. Y en este caso, la barra de pull-up es casi obligatoria. La siguiente desventaja que yo veo de practicar calistenia, vamos a ponérselo en la pantalla nuevamente, es lo difícil que es controlar las progresiones, sobre todo en niveles avanzados. Para las personas de niveles bajos, no es tan complicado controlar las progresiones. Las progresiones son muy sencillas. Si antes no podías hacer pull-ups y ahora sí puedes hacer pull-ups, excelente, estás mejorando. El problema es, aunque no lo crean,
pasar de no hacer pull-ups o de hacer pull-ups negativas a hacer una pull-up es un salto muy grande. En verdad es un salto muy, muy grande. De pasar de hacer plancha en tuck a plancha en semi-tuck es un paso enorme. De semi-tuck a straddle es un paso enorme. Y de straddle a full es una cosa enorme. Y cuando les hablo de enorme es que la progresión puede tomar incluso meses. En cambio, en un gimnasio, tú puedes simplemente aumentar 5 libras de la pesa que estás levantando o 5 kilos, dependiendo del país donde me estén viendo, y ya estás generando una progresión. Yo puedo, por ejemplo, esta semana colocar en la barra para hacer pull-ups o en la barra para hacer remo, en el equipo para hacer remo, coloco, no sé, 70 kilos y hago remo y la próxima semana puedo colocar 72 kilos y medio o 75 kilos y estoy generando una progresión. En cambio, por ejemplo, si estás haciendo pull-ups negativas, el siguiente paso es hacer múltiples pull-ups negativas, ok, obviamente. Pero ¿qué pasa si en algún momento quieres intentar hacer una pull-up? De la pull-up negativa a la pull-up regular, el salto es enorme. Y eso en muchos casos es difícil controlarlo. Y conforme vas avanzando de dificultad, es mucho más difícil controlarlo. Porque la gente piensa que la dificultad en calistenia es una dificultad lineal. Y no es lineal, es exponencial. O sea, mientras más difícil es el ejercicio, la curva va subiendo más para arriba. La dificultad va subiendo más para arriba en proporción a la dificultad que estás agregando. Es exponencial, no es lineal. No es lo mismo pasar de tuck a semi-tuck a lo que sería pasar de straddle a full. Se los puedo asegurar. Entonces, este tipo de dificultad a nivel de progresión hace que a la gente no le guste tanto entrenar calistenia porque siente que no están avanzando, siente que no están progresando, se sienten estancados. El hecho de que yo le diga, mira, tranquilo, espérate un par de meses para que veas que puedes hacer la pull-up que quieres hacer, a muchas personas esto lo desmotiva. Y es una desventaja que hay que tomar en consideración, por lo menos en mi experiencia personal. Tal vez algunas personas me dirán, no, realmente no es tan complicado, realmente no es tan malo, realmente no es tanto como tú lo dices, lo cual es completamente entendible y respetable, pero en mi experiencia personal yo me he dado cuenta que la dificultad para progresar en los ejercicios de calistenia es mucho más grande que la dificultad para controlar la progresión en, por ejemplo, si vas al gimnasio, porque como les dije, no es lo mismo pasar de una pull-up negativa a una pull-up regular a que si yo solamente aumento 2.5 kilos en mis ejercicios de remo. Eso se controla mucho más y eso hace que el ejercicio sea más fácil porque tú sientes que estás creciendo, tú sientes que estás cambiando. Pero en el caso de la calistenia no es tan fácil hacer eso porque no es como que tú te puedes quitar 2.5 kilos de tu cuerpo en una semana para poder hacer el ejercicio más fácil. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace que sea un poco más complicado mantener el control de las progresiones en los ejercicios. Y el último punto del que quiero hablar de las desventajas de la calistenia es lo complicado que es corregir desbalances musculares. Para las personas que no lo saben, en la mayoría de los casos, nosotros tenemos un lado que es más fuerte que otro, un lado que es más apto para hacer ciertos ejercicios que otro, y eso es normal. En la mayoría de los casos es así, son pocas personas las que tienen la capacidad de generar la misma cantidad de fuerza con el mismo nivel de control y de la misma manera en ambos lados. Entonces, para poder crear un balance en tu cuerpo, vas a tener que variar ciertos ejercicios. No vas a dejar de hacer pull-ups, pero en algunos momentos vas a tener que hacer ciertas variaciones donde enfocas más la fuerza en un brazo que en otro o hacer variaciones del ejercicio donde trabajas un lado y el otro no. ¿Por qué? Porque necesitas controlar estos desbalances, porque si no, esto puede generar lesiones, sobre todo cuando ya pasas a hacer ejercicios más complejos, como por ejemplo una plancha o un front lever. Si tienes un cierto nivel de desbalance, uno de los lados es el que va a estar constantemente cargando con la mayor cantidad de dificultad del ejercicio, sobre todo si son ejercicios de palanca. Entonces, cuando te toque hacer el ejercicio múltiples veces, eventualmente son las personas que terminan lesionándose un lado más que el otro. No se preocupen tanto por el hecho de que si se van a ver más grandes de un lado que de otro. Eso no funciona de esa manera. Pero lo que sí les puedo asegurar es que eso puede generar lesiones, sobre todo con los ejercicios más compuestos. Entonces, ¿qué pasa? En un gimnasio es mucho más fácil corregir este tipo de desbalances porque tú puedes entrenar ambos brazos,
pero a uno le colocas más dificultad para que su nivel de crecimiento sea mayor. Excelente, buenísimo, no hay ningún problema. Es fácil de controlar el desbalance entre los músculos, pero en calistenia es mucho más complicado porque tienes que empezar a hacer ejercicio con un solo lado del cuerpo y aunque no lo crean, eso no hace que el ejercicio sea más fácil, al contrario, hace que el ejercicio sea más difícil. No es como que, tengo un desbalance en mis pull-ups, voy a empezar a hacer pull-ups con la mano izquierda nada más para recuperar el balance que tengo en comparación con la mano derecha. No, no funciona así, al contrario, la pull-up con una sola mano va a ser 1000 veces más difícil que una pull-up regular. Entonces, es complicado conseguir ejercicios que te ayuden a corregir desbalances musculares que en la mayoría de los casos todos tenemos, y eso es lo que hace que sea tan difícil. Es una de las grandes desventajas que yo considero honestamente que tiene la calistenia, porque como la mayoría de los ejercicios son compuestos y lo que a ti te interesa es lograr una posición, en la mayoría de los casos el cerebro lo que va a intentar es lograr esa posición indiferentemente de cuáles sean los movimientos o grupos musculares que tenga que activar o desactivar o poner en ciertas posiciones para poder hacer ciertas cosas, y por el mismo hecho de que estás desbalanceado va a sobrecargar uno de los lados más que el otro. Y esto hay que tomarlo en consideración, a pesar de que la gente piense que no es así, es inevitable que pase, tienes que buscar entrenar tus desbalances musculares. Eso también incluye a las personas que están en el gimnasio, ojo. Esto no solamente afecta a las personas que están en calistenia, solamente que la calistenia es un poco más complicado porque es más difícil atacar estos desbalances musculares cuando practicas con tu propio peso, porque las variaciones que existen realmente terminan convirtiéndose en variaciones que son más difíciles de lo normal. Hay sus formas, hay sus técnicas, hay sus estrategias, pero no es tan fácil el hacerlo como si estuvieses entrenando en un gimnasio. Bueno, estos son todos los puntos de los cuales quería hablar con todos ustedes referente a la calistenia, sus ventajas y sus desventajas. Al final de la historia, como siempre les he dicho a todos ustedes, esto depende de lo que ustedes quieran lograr, esto depende de lo que ustedes quieran hacer. Si les llama la atención entrenar calistenia, háganlo. Yo soy un gran promotor de la calistenia, tengo años entrenando calistenia, es el ejercicio que me gusta, la actividad deportiva que me gusta, y el hecho de que me guste tanto hacerlo es lo que me ha hecho que lo pueda hacer durante tanto tiempo, porque creo que si tuviese que ir al gimnasio con la misma intensidad con la que entreno calistenia, que prácticamente la entreno todos los días, o por lo menos 6 veces a la semana, dependiendo, o sea, o 6 o todos los días, yo creo que no podría ir para un gimnasio tantas veces. Siento que me aburriría, siento que el hecho de que tenga que entrenar en ciertas máquinas de cierta manera, las limitaciones que tiene, no sé, a mí no me llama la atención. En cambio, como me gusta tanto la calistenia, creo que es lo que ha hecho que me guste tanto y lo pueda mantener durante tanto tiempo haciendo y lo que me ha permitido ver los resultados. Pero también estoy consciente de las dificultades que tiene, también estoy consciente de las desventajas que tiene. Las ventajas para mí superan las desventajas, por ende lo sigo haciendo. Pero también hay que estar consciente y no tapar el sol con un dedo y estar consciente de las desventajas que tiene practicar calistenia, porque a la hora de la chiquita, para la persona que quiere empezar a entrenar calistenia y sepa el paquete en el que se está metiendo, por así decirlo, tiene que estar consciente de estas dificultades para poder hacerlo de manera apropiada. Y si no le importa y quiere seguir adelante, pues bienvenido sea, excelente, bienvenido al mundo de la calistenia. Pero si no te gusta o si las desventajas no superan las ventajas o para ti no están tan balanceadas como quisieras, no hay ningún problema, puedes hacer cualquier otra actividad, puedes practicar cualquier otro deporte, puedes ir al gimnasio. Al final de la historia, yo siempre voy a considerar que lo que importa es que consigas hacer algo que te guste, que te divierta, que sea algo entretenido, que te genere algún tipo de dificultad. No dejemos de pensar que la idea es que pongas tu cuerpo y tu mente en una posición de dificultad para hacer ejercicio y mejorar constantemente, pero que sea algo que te divierta, que sea algo que te guste, que sea algo que las ventajas superen a las desventajas, es lo que yo considero que es lo más importante cuando uno está empezando a hacer cualquier actividad física. Y estas son las ventajas y las desventajas que yo considero que tiene la calistenia, que yo he vivido en la calistenia y el por qué me gusta tanto. Así que nada, espero que les haya gustado muchísimo el episodio del día de hoy. Espero que les haya ayudado a aprender y a entender un poco más el mundo de la calistenia. Voy a tener más videos de desarrollo físico, salud, comida, alimentación, suplementación y todo lo demás en este podcast. Y como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto, que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.